Benvinguts i benvinguts a la darrera conferència de la 15a edició de la Festa del Llibre. I ara és un d'aquests moments de sentiments creuats, de no saber ben bé si ens sent content o verdaderament melangiós, o de tenir aquest mort a l'estómac que fa sentir una mica estrany o tot alhora. Per què direu? Doncs perquè un no té mai gana que aquesta setmana de conferències, de debats, de conversacions, preguntes, reflexions, de sentiments en definitiva, arribarà a la seva fi, ja que en ella en parla de tot, de paraules i definicions, amb Juan José Millás, de les aparències, de que les aparències enganyen amb Clara Sánchez, de realitat i fantasia, amb Francesc Gisbert, i d'assaig i literatura viatgera, Antoni Mollà. Tampoc, si no arribés aquest dia, no podríem dir que hem escoltat i parlat sobre tot el que us he resumit. No podríem valorar si ens ha agradat molt o poc, què o qui ha estat el més interessant. Però per una altra banda, he estat esperant tota la setmana avui divendres, i molts de vosaltres sé que també, per poder estar al costat d'una autèntica contadora d'històries, que recorde com algú molt present des del 2005, quan la van tenir també ací. Per tant, crec que si les coses no passen, no queden. Si no les vius, després no pots recordar, perquè és clar que no es pot viure sols el record, però és molt bonic recordar el que hem viscut, sobretot si ens ha agradat. Doncs aleshores entrem en el moment i gaudim del que avui tenim ací, encara que sigui al final, per poder assaborir el que hem viscut. I aquesta conferència d'avui és la que havíem escollit en la Junta de la Biblioteca d'entre totes les conferències de totes les edicions anteriors per fer l'homenatge a les darreres 14 edicions de la nostra Festa del Llibre. I justament escollida pels bons records viscuts amb ella, viscuts amb la seva protagonista. És el capítol, o millor dit, la persona que el nostre poble volia tornar de nou a llegir, gaudir, assaborir i a recordar. Senyors i senyors, donem les gràcies i la benvinguda a la nostra amiga Cristina Pérez Rossi per dues raons especials, perquè fa un any que no hi ha cap de lloc i ha triat Muro per estar amb nosaltres per moltes coses, i també perquè avui a les 8:30 es va a Uruguai i realment ja l'haver agradat viva Uruguai. Per tant, anem a gaudir de la seva presència a la Festa del Llibre. Ja fer un xocotet esborrant del seu currículum. Va néixer a Montevideo, Uruguai. Des del principi posar el seu cognom en homenatge a sa mare, que la va instruir des de xicoteta en l'amor a la literatura, a la música i a la ciència. Va estudiar biologia i música, però es va llicenciar en literatura comparada. Sent molt jove, va obtindre la càtedra que va exercir fins que va haver d'abandonar el país per motius polítics. Va publicar el seu primer llibre en 1963 i va obtindre els premis més importants d'Uruguai, però la seva obra va ser prohibida, així com la menció del seu nom en molts mitjans de comunicació durant la dictadura militar que va governar el país des del 73 al 85. Es va traslladar a Barcelona en 1972, va començar la seva activitat contra la dictadura uruguaia, va escriure en les pàgines de la mítica revista El Triunfo, però novament perseguida ara per la dictadura franquista, va haver d'exiliar-se a París el 1974. Va tornar definitivament a Barcelona a finals d'aquest mateix any, va obtindre la nacionalitat espanyola i des de llavors viu allà. Ha sigut professora de literatura, traductora i periodista i és conferenciant habitual de universitats espanyoles i estrangeres i de Muro. Els seus nombrosos articles han aparegut en diversos diaris i revistes del país, el diari ABC, La Vanguardia, El Periódico, El Mundo. Ha lluitat contra les dictadures, a favor del feminisme i dels drets dels homosexuals. La seva obra seria molt complicada d'anomenar-la així en un moment, ja que comprèn tots els gèneres, poesia, relat, novel·la, assaig, article, i és considerada com una de les escriptores més importants de parla castellana. La vida és de 15 llengües. És importantíssima també la seva producció com a contista, en reculls com ara La rebelión de los niños, La ciudad de Luzbel y otros relatos, o Te adoro y otros relatos. Es reconeix com una escriptora de mentalitat renaixentista, oberta a totes les disciplines i amb interessos molt variats. El 2008 el va fer amb el prestigiós Premi Internacional de Poesia de la Fundació Loeb el seu poemari PlayStation. L'any 2009, de fet, fou nomenada al Premi Nacional de Poesia.
Fa molt poc, el 21 d'abril del 2010, va guanyar el 13è Premi Mario Vargas Llosa, NH, de relatos, amb la seva obra Habitaciones Privadas. He intentat, en poc temps, esquematitzar de la millor forma possible el seu currículum, que verdaderament és molt difícil, però crec que el més interessant ara és poder escoltar a ella en la seva conferència, El deseo de la escritura. Simplement, res més, i vos deixo a tots vostès, Cristina Pérez Rossi. Muy buenas tardes. Tal como ha dicho Alex, tengo muchos motivos para estar emocionada en Muro, porque también yo guardo maravillosos recuerdos, y en primer lugar de la gente de Muro, de las personas. Y esto no lo digo en cada lugar al que voy, te prometo. Se nota cuando es un lugar entrañable para mí, porque vuelvo siempre que me lo proponen. Y eso es lo que me ocurre en el Muro, donde me siento realmente como en casa. Y es verdad también que esta vez hay motivos muy especiales, entre ellos que hace un año prácticamente que no voy a ninguna parte. He estado muy enferma y cuando Carmina Prats me invitó a Muro, dije, a Muro voy, porque quiero ver otra vez a la gente de Muro que siento tan entrañable y tan cerca. Es muy difícil explicar por qué. Yo creo que la cordialidad de ustedes, la enorme cordialidad, la buena acogida, no son nada presumidos, por otra parte. Es un pueblo maravilloso y me lleva a otras sorpresas, como que acabo de ver una exposición donde hay un cuadro hermoso, por cierto, de una pintora que está aquí. Ponte de pie, por favor. No se quiere poner de pie. Hay un cuadro precioso sobre esta novela Solitario de amor, que se está poniendo y que lo acabo de ver. Y dicho esto, he comido maravillosamente bien, me han llevado a almorzar hoy estupendamente bien. El título de esta conferencia, que no va a ser una conferencia magistral, sino un diálogo con ustedes. Ya he dialogado hoy muchísimo con Alex y con Carmina, pero seguiremos hablando. Es el deseo de la escritura, porque me he preguntado muchas veces por qué, entre todas las cosas que me gustaban cuando era chica, elegí la escritura, que desde el punto de vista económico es un desastre. Esto difícilmente puede vivir. Tiene bastantes dificultades porque un libro a veces lleva muchísimo tiempo de escritura. Tiene que pasar por varios filtros, eso que los editores llaman el perfil del escritor, ¿no? Que tiene que ser realmente alguien que sale en la tele diciendo groserías, por ejemplo. Y pensando en qué puede definir mejor el estado de felicidad que a mí me provoca la escritura. Yo no soy una escritora atormentada, ¿no? Seré una persona atormentada, pero cuando estoy escribiendo les puedo asegurar que soy feliz. Me recordé que quizás el que lo dijo mejor fue Freud. Sigmund Freud, en uno de sus ensayos, dice que cualquier felicidad de adulto es la realización de un deseo de la infancia. Fíjense, cualquier felicidad que uno siente cuando es adulto es porque es la realización de un deseo que uno tuvo en la infancia. Que pasa que a veces uno no se acuerda de los deseos que tuvo en la infancia, o otras veces sí, como en mi caso, yo sé qué pasó. Puedo explicarles cómo nació este deseo de la infancia de ser escritora, porque también es verdad que yo nací en 1941 en Montevideo. En Montevideo no era nada común ser escritor. Había habido muy buenos escritores, pero no había editoriales y pretender ser escritora mujer, además, era algo bastante complicado. Pero yo recuerdo que sentí ese deseo muy intenso porque me deslumbraban las palabras. Yo sé que Millás dio una conferencia sobre las palabras, me imagino que va a ser magnífica. Y creo que esa es una de las condiciones imprescindibles para ser escritor, que uno goce con las palabras. Mi madre, que
estar mirando el partido de Uruguay y Francia. Y recuerda que yo aprendí a leer sola y que tenía una gran curiosidad que conservo por casi todo. Y que un día le hice la pregunta imposible de responder. Le dije, ¿dónde está todo lo que hay que saber? Yo tenía 4 o 5 años, mi madre era pedagoga y dije, mamá, ¿dónde está todo lo que hay que saber? Y mi madre me dijo, en los libros. Y le hice la otra pregunta que según mi madre estaba, mi madre me dice, yo no aguantaba más las preguntas tuyas, no podía decir, me tenías acosado, era verdadero acoso a preguntas, que fue, ¿cuántos libros hay escritos en el mundo? Entonces mi madre me dijo, mirá, no sé, pero son varios millones. Y entonces le dije, más o menos, ¿cuánto puedo tardar en leer un libro? ¿No? Y entonces me dijo, depende, no sé el tiempo que puedas emplear. Sé por qué, digo, porque estoy sacando la cuenta cuántos años tengo que vivir para leer todos los libros que hay. Eso revela que ya había un interés que no era solamente por saber todo lo que había que saber, que nunca es suficiente, ¿no? Sino el goce que me daba, cómo me abría el mundo. Y yo he pasado ahora por la ciudad y he visto ese espectáculo hermosísimo de las banderolas, que han colocado con textos, algunos textos maravillosos. Bueno, en uno de ellos se decía que lo que hace la lectura es abrir el mundo. Eso también lo hace la imaginación, pero la imaginación está plasmada ya en los libros. Pero si esta es la parte gozosa, digamos, la parte que uno puede disfrutar. Yo había palabras que odiaba de chica. Es decir, mi madre recuerda que una vez alguien dijo en la familia la palabra protocolo y yo me puse a llorar. Y mi madre preguntó, ¿qué te pasa? Y dije, es una palabra horrenda. Eso suena mal. Protocolo. Es fea palabra. En cambio, había otras palabras que me hacían gozar muchísimo, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto que yo creo que puede explicar el deseo de la escritura, Freud dice también hay deseos que atraviesan la personalidad. Son esos deseos que no se refieren solamente a un área de la personalidad, sino que, digamos, que invisten a la personalidad entera. Cuando a mí me preguntan, ¿cuánto tiempo te empleó en escribir este libro? ¿Cuánto tiempo le costó a usted escribir, por ejemplo, Habitación de Hotel? Y yo le digo, toda la vida, desde que nací hasta ahora, porque la escritura es circular. Circular no solo porque circula entre los lectores y el escritor, sino circular porque los temas, que al fin y al cabo son los temas de siempre, vuelven investidos de otra manera y dialogan entre sí, y todo ha sido escrito y todo hay que volver a escribir. Todo ha sido escrito y de una manera paradójica, aunque todo ha sido escrito, todo lo tenemos que volver a escribir. De la misma manera que decimos que la civilización avanza, pero cuando tenemos un hijo tiene que empezar a caminar, aunque todos han caminado antes. Entonces es un deseo que yo creo que cuando digo atraviesa la personalidad es porque yo siento que yo para escribir este libro tuve que llegar a pasar todas las cosas que pasé, a vivir todo lo que... De eso he filtrado algunas cosas que están en este libro, ¿verdad? Y otras estarán otras, pero he tenido que vivir todo eso, que pensar todo eso, que soñar todo eso para llegar a escribir el libro. Porque también es verdad, lo hablábamos con Alex, quizás desde que apareció la imprenta tenemos la deformación de creer que la literatura es solo el libro con portada, con foto, con texto. No, la literatura también es la literatura oral. También hace literatura la madre cuando le enseña a hablar a su hijo, o cuando le cuenta cuentos, o cuando le cuenta anécdotas. Una anécdota bien contada, donde uno ha elegido el ángulo de quien narra el principio, el desarrollo y el desenlace, es literatura también. Entonces, la única diferencia es que una se comunica a través de la palabra oral y la otra tiene una pretensión importantísima de lo que decía Alex con gran oportunidad en la presentación, que es fijar. Para mí, de chica, fue una enorme angustia
darme cuenta de que las cosas eran efímeras. Es una de las angustias que recuerdo porque me vuelve. Los seres humanos somos efímeros, tenemos un plazo de vida que no sabemos cuánto es, pero vivimos dentro de lo efímero. La mirada que usted me está dando en este momento es pasajero. Lo que yo estoy diciendo es pasajero. Si alguien no lo graba, la memoria después lo traiciona. Fíjense si lo traicionará, que yo hoy, antes de entrar aquí, he preguntado, ¿y de qué hablé yo la otra vez que vine? Porque aunque recuerdo las calles de Muro, el restaurante maravilloso donde fui a comer, que es un pueblo acogedor y amistoso, y recuerdo a Carmina, como recuerdo a la padre de Alex y muchos otros, hay un momento en que la memoria es asesina. La memoria es muy asesina. Por eso podemos seguir viviendo. Pero hay un momento en que las cosas en que nos han emocionado mucho, nos gustaría retenerlas. La palabra escrita es un vehículo de esa retención. Es una manera de fijar lo efímero. Yo recuerdo que hace muchos años, por allá por 1980, el periódico francés Libération, como ustedes saben, es emblemático de Francia, le propuso a 100 escritores, que consideraban los 100 escritores más importantes del mundo, el famoso cuestionario Marcel Proust. El cuestionario Marcel Proust son una serie de preguntas que se le hicieron a Marcel Proust. Marcel Proust mismo lo elaboró y se las hizo a él primero, las publicó. A partir de ahí el cuestionario se hizo famoso y muchas veces los periódicos, las revistas se lo proponen a distintos escritores. Y una de las preguntas es ¿por qué escribe usted? Y yo lo contesté en aquel momento y recuerdo la respuesta y la volvería a hacer. Y decía, yo escribo porque hay cosas efímeras que quiero retener, que no quiero que se pierdan. Ni yo perderlas, ni que las pierda quien me lee. Y pueden ser hermosas, pueden ser por su belleza, pueden ser también por su horror. No hay que olvidarse que muchas veces escribimos también para que ciertas cosas no se repitan. Todo lo que yo he escrito a propósito de las dictaduras en América Latina, de la dictadura en mi país, del horror de esos años, está escrito no con placer, como yo decía antes, está escrito desde el dolor y con un deseo. Esto hay que escribirlo para que no vuelva a ocurrir, para que no vuelva a pasar. En ese sentido, la literatura testimonia, es un testimonio. La literatura tiene esa pretensión, si ustedes quieren, casi de carácter pedagógico, moralizante. Vamos a hablar de esto para que los seres humanos aprendan y no vuelvan a repetir esto. En ese sentido, es una cosa que nos pertenece a todos, porque allí estamos reflejados o están reflejadas cosas que han vivido nuestros semejantes. No me pregunten si ese testimonio está destinado realmente, si su función, la función de que no se repita, se cumple. Yo al respecto de eso siempre me defiendo diciendo, yo cumplo con mi deber de testimoniar. Después lo que pase es cuestión de la historia y de los lectores. Pero sí es verdad que esa función de testimonio tiene que ver no solamente con el horror de ciertas cosas, sino también, a veces, con el intento de comprender lo diferente. Lo curioso de la literatura, y lo que a mí me fascina de la escritura, es que puedo escribir con una libertad que en la vida no tengo. Por eso también es que el deseo de escritura es un deseo de libertad. En todo el arte ocurre. A ver, yo no tengo más remedio que ser uruguaya, porque nací en Uruguay, no tengo más remedio que tener la edad que tengo, no tengo más remedio que tener el sexo que tengo, y estoy condenado a morirme. Claro, me hubiera gustado de pronto vivir varias vidas, haber nacido en distintos lugares. Como eso no puedo, la literatura me da la posibilidad de encarnarme a veces en personajes
diferentes a mí. Por eso es que yo puedo utilizar perfectamente, tengo la libertad de utilizar, por ejemplo, la primera persona del masculino. En muchos relatos míos, el narrador es masculino. En este libro que acabo de ganar el premio de relatos, el primer relato está escrito, se llama La Redención, está escrito en primera persona por un asesino en serie de mujeres. Estoy tratando de ponerme en la cabeza. Por eso es que les digo que el ámbito de la libertad que la escritura propone, se la propone al lector también. Cuando ustedes vayan a leer ese libro, van a tener que aceptar desde la primera frase que allí está hablando un asesino de mujeres que ha gozado matándolas y que está preso y que está narrando lo que él siente cuando mata a mujeres. Y entonces se intenta también comprender aquellas cosas que uno no puede aceptar en la vida real. Por supuesto que yo tengo horror hacia eso. Pero, como es el territorio de la ficción, ahí hay un pacto. Ese pacto entre yo y los lectores es: esto es ficción. Como es ficción, no funcionan las prohibiciones y las normas que funcionan en la vida real. Por eso es que siempre es un espacio enorme de libertad, en el que yo me puedo trasladar a otra geografía, tener otro sexo, y imaginar historias que no han pasado o reflejar historias que han pasado. Y para darles un ejemplo, les voy a contar, voy a leerles un poema del libro Habitación de Hotel y les voy a explicar el proceso que hay entre la experiencia vivida y el poema. Hace 4 años, 4 o 5 años, quizás más 6, yo había estado invitada a la Universidad de Verano de Santander a dar una conferencia, no me pregunté exactamente. Y cuando terminé la conferencia en Santander, era verano, era agosto, y estaba en una situación sentimental complicada, como siempre en mi vida, muy complicada. Y entonces, cuando terminé la conferencia y me fui al cuarto, dije: ¿ahora qué hago? ¿A dónde vuelvo? Tenía serios problemas para volver a mi casa en Barcelona por la situación sentimental complicada. Y dije: ¿ahora qué hago? ¿A dónde voy? Y entonces me pregunté a mi mamá: ¿cuál es mi casa? Puesto que a esa casa de Barcelona no podía volver, y a otra casa que tenía en Sevilla también tenía una situación complicada, no podía volver. La angustia esa, y esto es el proceso, ese sentimiento de angustia, ¿cuál es mi casa? Nací en Uruguay, he vivido en Berlín, he estado en multitud de ciudades. ¿Cuál es la que yo siento mi casa? Había hecho una lista en Santander y resulta que me había mudado 29 veces. 29 veces. Ya, yo prometo que no voy a mudar más. A mudo, si le he dicho que me mudo a mudo. Esa será la definitiva. Entonces ese sentimiento de angustia, y esa pregunta que dice: ¿cuál es mi casa?, provocó el siguiente poema. Se llama así: Mi casa es la escritura. Y dice así: en los últimos 20 años he vivido en más de 100 hoteles diferentes. Algonquin, Hamilton, Humboldt, Los Linajes, Gran Palace, Víctor Alberto, Reina Sofía, City Park. En ciudades alejadas entre sí: Quebec y Berlín, Madrid y Montreal, Córdoba y Valparaíso, París y Barcelona, Washington y Montevideo. Y mudo. Siempre en tránsito, como los barcos y los trenes, metáforas de la vida. En un fluir constante, ir y venir. No me creció una planta, no me creció un perro, solo me crecen los años y los libros que dejo abandonados por cualquier parte para que otra los lea, sueñe con ellos. En los últimos 20 años he vivido en más de 100 hoteles diferentes, en casas transitorias como días, fugaces como la memoria. ¿Cuál es mi casa? ¿Dónde vivo?
Mi casa es la escritura. La habito como el hogar de la hija descarriada, la pródiga, la que siempre vuelve para encontrar los rostros conocidos, el único fuego que nos extingue. Mi casa es la escritura, casa de 100 puertas y ventanas que se cierran y se abren alternadamente. Cuando pierdo una llave, encuentro otra. Cuando se cierra una ventana, violo una puerta. Al fin, puta piadosa como todas las putas, la escritura se abre de piernas. Me acoge, me recibe, me arropa, me envuelve, me seduce, me protege. Madre omnipresente. Mi casa es la escritura, sus salones, sus rellanos, sus altillos, sus puertas que se abren a otras puertas, sus pasillos que conducen a recámaras llenas de espejos, donde yacer con la única compañía que no falla, las palabras. Como ustedes ven, este poema, que es muy autobiográfico, compara la escritura con dos de los mitos más importantes de la cultura universal. Con una puta, porque es de todos, no de nadie, pero advirtiendo que como todas las putas es piadosa. Y con la otra gran mito, que es la madre omnipresente y omnipotente, que siempre nos acoge. Yo he sentido eso en la escritura, que en realidad es mi único hogar, aunque también la tengo que ir haciendo, deshaciendo como uno hace con las casas, y que es un refugio, es un desafío muchas veces. Y evidentemente algo de eso intuyó aquella niña que dijo que quería ser escritora en un país donde no había imprentas, prácticamente, donde no había editoriales y donde iba a ser muy difícil que aquella niña nacida en un hogar de inmigrantes italianos que pudiera efectivamente llegar a ser escritora. Pero yo soy de deseos profundos, muy constantes. Y hice todo ese camino. Lo primero fue un desafío a mi familia, claro. Mi familia era una familia tradicional, inmigrantes italianos, esto que comen muchos espaguetis y todo lo mismo. Una familia típica de línea, hablan todos juntos, ¿no? Se pelean, parece que se van a matar y por eso se adoran. Entonces hablan todos juntos, ¿no? Entonces, en uno de esos domingos de parientes familiares, con estofado, me subí a la silla, yo tenía 6 años, y yo voy a ser escritora. Los tíos, abuelos se miraron entre sí, las tías abuelas, empezaron a decir, ¿qué dice la nena? ¿Qué está diciendo la nena? Y la nena se levantó otra vez de la silla y gritó, yo voy a ser escritora. Y mi abuela le dice, ¿estás loca? ¿Qué le pasa? ¿Estás loca? Mi abuela empezó, yo siempre dije que en esta casa no había que tener libros, porque la nena lee todo lo que hay. Todo lo que hay. Y bueno, cosa pasó, mi madre, según me cuenta, se asustó, porque me conocía, sabía que cuando yo quería una cosa, iba a hacer todo lo posible para conseguirla. Y por supuesto que la idea que se hacía una familia de clase media baja de la vida de una escritora era muy exacta con la realidad, de que va a vivir, cómo se va a ganar la vida, y que va a ser, en un mundo de escritores varones, la única mujer. No se olviden que casi todas las escritoras, ahora viene la segunda anécdota, han terminado mal. Han terminado suicidándose o enloquecidas, aparentemente encerradas en un psiquiátrico. Efectivamente, en la casa de mi abuela había una biblioteca, que a mí me parecía la biblioteca de Alejandría. Porque como yo era chica, tenía 6 o 7 años, y había como 1000 volúmenes, aquello me parecía, ahí sí que hice el cálculo. Calculé a cuántas horas podría poder leer, me lo leo todo. Bueno, 2 o 3 años me la leo entera. Una biblioteca muy completa, por cierto. Estaba la Ilíada, la Odisea, y llegaba nada menos que a Sigmund Freud, recientemente traducido. La primera traducción que se hizo en castellano de Freud se hizo en Argentina, y la publicó una editorial que se llamaba El Ateneo. Lo hojeé, la
las obras completas de Freud, encontré una enorme cantidad de palabras que no venían en el diccionario. Por ejemplo, la palabra libido. Libido no estaba aceptada entonces en el diccionario, imagínense. La palabra inconsciente tenía nada más que la acepción de una palabra de una persona que no es consciente de sus actos. Entonces deduje que a Freud lo tenía que dejar mucho para el final, ¿no? En toda esa biblioteca, porque, claro, yo leía con un diccionario hablado, y dije, ¿qué pasa? Ya primera lección que aprendí, muy jovencita, en los diccionarios no están todas las palabras. Vienen a veces atrasadísimas, ¿no? Efectivamente, mientras iba a la escuela y todo eso, me fui leyendo toda la biblioteca. Y mi tío se lo tomó muy en serio, y un día me llamó y me dice, ven. ¿Qué? Dice, ¿ya te leíste todos los libros? Dije, no, estoy en eso. Dice, pero ¿sabes los títulos y los autores? Dice, sí. Dice, ¿cuántos libros he escrito con mujeres en esta literatura? Digo, 3. Dice, ¿sabes de quién son? Digo, sí. Está el cuarto propio de Virginia Woolf, los poemas de Sylvia Plath y también unos poemas de la Consuela Torre. Dice, ¿te leíste las biografías? Digo, sí. Dice, ¿sabes cómo murieron? Digo, sí, las 3 se suicidaron. Dice, fíjate, aprendí. Las mujeres no escriben. Y cuando escriben se suicidan. Me lo tomé muy en serio. La estadística indicaba que efectivamente las mujeres escribían un poco y encima no escribían. Y algo en la escritura, que siendo mujer, que parece que inducía el suicidio en una proporción más alta que los hombres. Entonces tomé una decisión bastante lógica que fue, yo voy a escribir igual, si me suicido no, ya lo veré después. Sigue por verse eso, no está asegurado que no pase de ninguna manera. Pero por ahora estamos en el camino de que estoy escribiendo todavía, ¿no? Y creo que he superado algunas tentaciones de suicidio. A veces sí, me ha costado mucho superar y he dicho, bueno, para eso todavía estoy a tiempo. Vamos a esperar un tiempito más que todavía estoy a tiempo, ¿no? No me arrepiento de haber dirigido la escritura, no solamente porque me da la posibilidad de estar en el mundo, sino porque creo que es un momento de plenitud de escritura. No escribo, cuando yo digo que me lleva toda la vida a escribir un libro, estoy hablando de la experiencia. El tiempo físico de un libro, de escritura en el ordenador, puede variar. Pero yo, y le decía hoy a Carmina, yo estoy escribiendo todo el día, con la cabeza. Lo cual no quiere decir que lo que esté escribiendo con la cabeza lo vaya a escribir efectivamente. ¿Qué quiere decir? Que estoy situada en el ángulo de la escritura. ¿Qué es el ángulo de la observación? Fíjense, es el ángulo de la observación. Si yo estoy escuchándolo a todo el mundo, pero hay una parte de mi cerebro que lo está escuchando como una historia, ¿sí? Como una historia para ser narrada. Y la almaceno, la voy almacenando. ¿Sí? Por supuesto que después sobre eso la memoria trabaja y lo cambia. Y a veces me ha pasado alguna vez, que no sé, cuando cuento algo, si efectivamente pasó, lo escuché o lo he escrito yo. ¿No? Pero no me importa, porque el pacto que hay siempre... A ver, yo he ganado el premio Vargas Llosa y con Vargas Llosa tengo una discusión. No lo que ustedes están pensando, si sobre la tauromaquia, sí, la que no. Evidentemente, yo no estoy de acuerdo para nada con torturar a un animal. Y menos con pagar. Porque cuando Mario me contesta así, pero como es carne, le digo, sí, pero no pago para ver torturar a la vaca. Yo como carne. Pero no estaría dispuesta a pagar una entrada para ver cómo matan a la vaca. Es como resultado. La discusión con Vargas Llosa es porque él en algún momento ha escrito que la literatura es de mentira. Yo sé lo que ha querido decir, pero me niego totalmente a esa definición de lo que es la literatura. La literatura no es... el orden de la mentira y la verdad no es el orden en que hay que jugar el arte. El arte es ficción. ¿Ves? Y lo opuesto a la ficción es la realidad. No es... lo opuesto a la ficción no es lo cierto. ¿Me explico?
nosotros podemos decirle a nuestra pareja una mentira. Y eso entra dentro del ámbito de la moral. Estoy diciendo la verdad, estoy diciendo una mentira. Pero cuando escribo un poema, no estoy en el ámbito de la verdad o de la mentira. Estoy en el ámbito de la ficción o de la realidad. Si esto es un hecho real, lo que yo pueda escribir mañana sobre mi visita a Muro será siempre algo de ficción, aunque recoja cosas que han pasado y aunque me limite a lo que ha pasado. Pero ya entra dentro de la ficción, puesto que es escritura. Y a mí me parece muy importante esta distinción, porque el concepto de que la literatura es mentira querría decir que es inmoral, ¿no? Y yo creo que al contrario, que la escritura es una de las actividades morales, moralizantes, en un sentido muy amplio, puesto que tiene esa finalidad de registrar, testimoniar, aunque sea una cosa pecaminosa, o aunque sea una cosa justamente efímera, pasajera. Nosotros, cuando yo quiero pensar en la primera definición que leí de lo que era el amor, no fue en un libro de filosofía, fue en la Ilíada. Cuando yo leí la Ilíada a 10 años, me encontré que en el momento en que Aquiles decide enfrentarse a Aquiles y sabe que va a morir, su esposa, muy enamorada de él, lo quiere detener, no quiere verlo morir, y entonces le suplica que no vaya a combatir. Y no le dice mi marido, le dice: tú, Héctor, que para mí eres mi esposo, mi hermano, mi amigo, mi compañero. Ahí hay una definición de lo que es una relación amorosa. Todo eso era Héctor para él, sin necesidad de hacer un análisis psicológico, está puesto ahí. Y cuando la madre le suplica a Héctor también que no pelee, no le dice hijo mío, le dice: querido pimpollo a quien parí. Es una hermosísima metáfora. La primera vez que en la historia de la literatura se designa al hijo en esa metáfora, un pimpollo. Es hermosísimo. Por lo tanto, la experiencia de lo que nos se puede enseñar la literatura siempre es un viaje. Es un viaje que estamos haciendo para entrar en otros mundos, como esas puertas que se van abriendo, que yo les digo en ese poema, esas puertas que se van abriendo constantemente a esa casa, a la casa de la escritura, que es infinita, que es infinita. No importa si el tema que yo estoy tratando ya ha sido tratado, ¿no? Porque esta es una versión que tendrá elementos antiguos o elementos nuevos, pero en todo caso es una experiencia. Y el pacto de cualquier escritor, el desafío de cualquier escritor, pasa por la seducción, como está pasando esta conferencia. Si yo no consigo seducirlo para lo que estoy diciendo, ustedes se van a decir, o le dicen a él: no traigas más a peligroso emocionalizado. O sea que tiene que haber un elemento de seducción, y esa seducción no quiere decir mentira. La seducción es quizás el componente más importante del pedagógico. Cuando vamos al cine, si no nos seducen con las imágenes, no vemos la película. Y para escuchar al otro, nos tiene que seducir, nos tiene que interesar lo que está diciendo. Por algún lado nos tiene que estar abriendo una puerta al goce, porque hay un goce que no lo siente todo el mundo, pero yo creo que es bastante generalizado en el ser humano, que es el goce de sentir que sabe algo, que se está acercando a alguna clase de conocimiento. Si no, nos hubiéramos quedado todos en la caverna comiendo carne cruda y no hubiéramos salido nunca de la caverna. Porque imagínense los peligros que podía correr Cristóbal Colón cuando se fue a buscar las islas del continente, ¿sí? O los peligros que corre alguien que lucha contra una dictadura, de los cuales yo soy un ejemplo vivo. Quiere decir que muchas veces el ser humano se siente abocado al conocimiento y a la lucha porque hay un instinto y un goce en eso mismo, un placer en eso mismo. Y este poema que les leí, como resulta que encontré que la
calle estaba llena de letras, y a mí me gustan mucho las letras. Quiero completar lo de las letras si encuentro, déjeme que encuentre el poema. Le voy a leer este poema que explica claramente el origen de la palabra escritor. Porque existe desde muy antiguo. ¿Cómo los antiguos concebían que era la tarea de la escritura? Me inspiro en un poema de Rubén Darío llamado Fatal. Y el poema dice así: los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Pero el presente es efímero y el futuro incierto, salvo para aquellos que saben leer en la naturaleza el lenguaje de los símbolos. Perdóname si en el presente he sufrido por el futuro, cual Casandra rodando por las calles de la antigua Troya. Perdóname si en el presente he sufrido por el pasado. De Virgilio a Sigmund Freud, todo está perdido de antemano, y sin embargo, como jugadores locos, Dostoyevsky, seguimos apostando. Voy a poner un paso de agua y se lo vuelvo a leer porque es un poema que necesita 2 o 3 lecturas para entenderlo bien. ¿Estamos bien? Y ganar, pero cuando está. Usted me va a explicar por qué cuando antibiótico con una inflamación a la gente. El poema les edité, no les leí 2 versos, porque se los quiero explicar. Cuando digo que la naturaleza es un lenguaje de símbolos, me estoy basando en Baudelaire. Baudelaire tiene un soneto maravilloso. Es así. La naturaleza es un templo divino y el hombre vaga entre símbolos tratando de descifrar su destino, tratando de descifrar su destino. Es hermosísimo, ¿no es? Claro, la naturaleza, y está hablando del mundo exterior, vivimos entre símbolos, Cuando vamos en el auto tenemos que reconocer un símbolo, tenemos que reconocer la farmacia, pero también es verdad que el futuro está inscrito en el presente, y si sabemos leer en el presente podemos adivinar ese futuro. Esto es motivo de problemas políticos muy serios. Usted me perdona un minuto que tomar más agua y yo no puedo seguir. Pero las 2 tareas que asignan los faraones a los escritores son complejas. Consignar el presente. El presente es todo. Todo. O sea que consignar el presente sería tanto como consignar el acto de hoy como un acto amoroso. Cualquier cosa es el presente. Y vaticinar el futuro es una tarea muy compleja. Y esa es la tarea que le asignaron a los poetas y a los escritores, desde el mundo de los faraones. Y si ahora me permite, vamos a suspender 5 minutos, yo respiro bien y ustedes me hacen preguntas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Lo seguimos, me dan 5 minutos para descansar la garganta. 5 minutos de respiré. ¿Cómo que después? Miren lo que está diciendo, que después de mí no habla. ¿Alguien sabe cómo va el partido de Uruguay? Tengo una psicología, pero el artículo de que le tengo 5 minutos de buscar un poema de arte.
Exitoso puede merecer. En el mismo libro, Habitación de Hotel, hay otro programa que se llama Mi Casa de Escritura, y que yo quiero leer aquí uno porque insisto que han hecho de las letras impresionantes. Y dice así: la A me acoge amparadora, como un arca. La B me bautiza y baúl me encierra. La C me cautiva, cálida, cortesana. La D destila drogas, adormidera. La E, como un emblema, me elige, me embaraza y me eyacula. La F, femenina, fabula, fantasías y fracasos. La G me guarda y me gobierna. La H husmea, me humilla, me humedece. La I me invita, me instala, me imita, me imagina. La J jadea a mi costado, me jala y me jarrea. La L labra y lava mi cuerpo, con lazos y con viajes. La M, madre melancólica, melodea mis vidas. La N narra, nana inacabable de hombres, de mujeres, de niños. La O opone la voz al silencio, la opulencia del léxico a la estrechez del sentido. La P permanece sólidamente preguntando. La Q quiere y no puede, y cuando puede, no quiere. La R responde rabiosamente a la realidad con los sueños. La S, sibilina, sueña, sermonea, sobresalta, sabe que no sabe. La T tiembla y toca lo que teme. La U unge el umbrío, el verso vagaroso que vuela con el viento. La Z zumba en mis oídos las salamerías de tu risa que me engaña cada noche. John Huizinga, filósofo suizo de cierta fama en el periodo entre guerras, escribió un libro que se llama Homo Ludens, donde es Homo Ludens. Somos el Homo sapiens, pero también somos el Homo Ludens, el hombre que juega. Y todos los que tienen niños saben que aprendemos jugando. Y la literatura tiene algo de juego también, porque nos permite habitar un espacio de ficción, como si tuviéramos una casa imaginaria. Nos cuentan historias y a veces nos proponen nada más que esto: gozar con el lenguaje, gozar con la palabra. No se puede ser un buen poeta solamente con temas. Tan importante como lo que se dice, y yo creo que decir más, cómo se dice. O sea, mantener fresco el oído para la lengua que hablamos y la que escribimos es una de las riquezas mayores. El lenguaje oral, para el lenguaje oral, cuando estamos conversando, lo importante es la comunicación. Por tanto, la belleza y la búsqueda de la belleza, que yo creo que la búsqueda de la belleza es un instinto, que Freud me hubiese dicho. Si no, sería inexplicable las pinturas rupestres, las pinturas de horizontes, que no cumplían ninguna función más que estética. Entonces, el lenguaje escrito, que no tiene la rapidez de comunicación que necesitas, se puede permitir el lujo de gozar con el lenguaje. Y eso es un placer adicional. Ese es un placer adicional cuando estamos leyendo, cuando nos damos cuenta que algo está tan hermosamente dicho, que esto no tiene nada que ver con la belleza convencional. Si cuando usted sonreía mientras yo leía el poema, es porque se estaban dando cuenta que cuando yo ponía una letra, enseguida ponía dos palabras que empezaban por esa letra. Y que no estaba siguiendo el sentido, sino simplemente la sonoridad. Si cuando García Lorca dice, verde que te quiero verde, y nos interesa lo que quiere decir.
suena bonito. Fíjense que cuando se traduce al inglés es horrible. Lap green, hay lap green. Perdemos todo, ¿verdad? Entonces, el poeta y el escritor, yo creo que en eso, yo como escribo en todos los géneros, les puedo asegurar que en la novela hago lo mismo, o sea, procuro que sean las cosas, escribirlas de la manera más el concepto de cómo está bien escrito una cosa, para mí es cuando no tiene una palabra más ni de menos, tiene una economía absoluta, si no tiene una palabra que sobre, ni una palabra que falte. Pero esa justeza, esa precisión que tiene que tener el lenguaje, no evita el enorme placer de tener una lengua con la que manejamos en castellano, donde puede ser, yo puedo decir, hoy me levanté un poco melancólica, a ratos nostálgica, y en otros momentos totalmente reminiscente. Estoy dando una variedad, ¿no?, de sensaciones que a veces cuando yo me pongo a pensar, ¿y cómo hizo el ser humano para distinguir, por ejemplo, entre reminiscencia y recuerdo? Porque hay que ser sutiles. ¿Cuándo estoy teniendo una reminiscencia y cuándo estoy teniendo un recuerdo? ¿Sí? ¿Qué sutileza tuvo que tener el ser humano para inventar la riqueza de las palabras de la lengua, ¿no?, que me permite muchísimas veces incluso ser más fino en la descripción que lo que estoy sintiendo, porque yo a veces no sé si estoy reminiscente o nostálgica, ¿no?, y tengo esos instrumentos para poder expresarme, ¿no? Entonces, este goce es un goce compartido. Un escritor, yo creo que consigue lo que yo, ese trabajo de seducción, sin el cual ustedes cierran el libro y se olvidan de la meditación. Yo tengo mis recursos, y se los digo sin ningún problema. El primero es, el primer verso lo tiene que atrapar. Si fallo en el primer verso, es difícil que lo pueda atrapar. Y si escribo un cuento, o los instalo de entrada en algo que les interesa, ustedes se hablan del libro. Por eso es que en una época más donde vivimos tan rápido, ¿no?, aquí en el mundo vivimos más lento, por suerte, pero en la gran ciudad donde se vive tan rápido, no podemos permitirnos esperar 50 páginas en que nos atraigan. Se tiene que establecer ese contacto empático. Eso es una empatía muy difícil de explicar, porque claro, si ustedes salen de ahí hoy encantados de aquí, y yo salgo encantado con ustedes, y tengo que racionalizar en qué consistió el encanto, lo destruyo. Porque hay cosas que son muy difíciles de escribir. Hay cosas casi imposibles de escribir. Lo que uno siente en ciertos momentos es casi imposible de escribir. Por eso Becker, cuando su amada le escribe una carta y le dice, ¿cuándo escribes tú? Cuando estás emocionado. Becker con gran precisión contesta, no, cuando estoy emocionado lo escribo. Escribo cuando recuerdo y evoco la emoción. Y aún así les puedo asegurar que hay cosas que no se pueden escribir, que simplemente fracasaremos siempre en el intento de atraparlo. Pero si no tenemos el deseo loco y omnipotente de que lo vamos efectivamente a atrapar, ¿no?, lo intentamos. Y si lo conseguimos, yo siento siempre que hay tal relación especular, o sea, de espejo, entre el lector y el escritor, que no me puedo equivocar, por ejemplo, con el nombre de un personaje. Porque los nombres tienen una cantidad de vocaciones inconscientes. No es lo mismo cuando ustedes eligen el nombre para un hijo o una hija. Están partiendo del hecho de que los nombres nos seducen, nos evocan cosas, nos hacen imaginar cosas. No es lo mismo llamar a un hijo Mario, que llamarlo, por ejemplo, Joaquín, o Jaume. Entonces, las palabras son siempre un reflejo de deseos, de sensaciones. Y con eso tenemos que trabajar, con ese bagaje tenemos que trabajar todos. A mí me pasó con la novela Solitario de Amor, que dado que yo vivo en Barcelona y escribo en castellano, no quería poner ninguna palabra en esa novela que no pudiera ser entendida en Uruguay, porque el libro iba a salir también en Uruguay.
Y aunque hablamos la misma lengua, la hablamos muy diferente. El otro día estaba en el supermercado, porque los escritores, las escritoras, los escritores que solemos hacer las compras. Estaba en el supermercado, estaba pagando, y de pronto el señor me vio delante y se dio media vuelta y me dice, pero hábleme un rato así, porque la manera de hablar de ustedes es curiosísima. Dije, acabar, pero claro, la compañía hablará a todo el mundo sin curso. No solamente es la modulación o el tono, lo que hace es que las palabras, a pesar de que son de la misma lengua, a veces son distintas. Yo sé que el hecho de venir a vivir a España me alivió de ciertas palabras uruguayas que no me gustan nada. Por ejemplo, la palabra que se usa para falda en Uruguay es pollera. Que es fea, es como protocolo. ¿Qué palabra era pollera? Cuando llegué acá y era falda, dije, qué alivio. Pollera. Y para el grifo, que ya no es tan grifo no de gran cosa, tampoco, tenemos una peor todavía, que es canilla. Pancha con canilla. Y a pesar de ese control que tuve sobre la novela, se me escapó una. ¿Cómo se llama aquí el síndrome de abstinencia de la droga? Mono, ¿verdad? No voy y pongo en la mitad de la novela que el personaje tenía mono de la mujer a la que amaba. Y claro, en Uruguay, ¿qué tiene mono? Claro. Y por supuesto que son pequeños detalles, pero que es lo que pero a veces una palabra es decisiva. A veces una palabra, yo sostengo que las erratas inconscientes escriben mejor que yo. A veces estoy escribiendo, como yo lo corrijo y escribo a gran velocidad, escribo muy rápido y más encuentro una errata. Y a veces descubro que la errata es mejor que lo que iba a decir, ¿no? Pero eso es por el efecto del inconsciente. En cambio, cuando uno coloca una palabra, en esto el tiempo es muy importante. Esta discusión la tenía muchas veces con Cortázar, que Cortázar decía, a mí no me importa poner 25.000 palabras que no entienda. Y yo decía, no tenemos que cuidar a los lectores que son pocos. Con todo lo que tiene que hacer, que tiene que ir a trabajar, cuidar a los niños, y llevar el auto de velar, atender a los hermanos enfermos y atender a la madre que le dio la tarea al hijo, no podemos poner, además exigirle que le haga condiciones. Eso me parece elemental. Y sobre todo hay una cosa, que si lo que uno quiere transmitir es muy sutil, si la sensación que uno quiere transmitir es muy sutil, la sensación, por ejemplo, de nieve nostalgia, la hora del lobo. Yo tengo el síndrome de la hora del lobo, tengo un libro inédito que se llama La hora del lobo. ¿Saben lo que es la hora del lobo? Yo a esta hora, cuando baja el sol, me viene la tarea de la justicia del coco. A ver, acá no, en este momento no, porque estoy con ustedes. Quiero decir, estoy en mi casa sola y les cuento. Todo el mundo sabe, ¿va? La gente que ha vivido conmigo me ve ya la cara y me dice, uy, ya está con la hora del lobo. Hasta que no se encienden todas las luces, yo estoy en verdadero ataque de construcción. Me pasa en cualquier ciudad. Y va cambiando con las horas. Claro, si estamos en invierno, el ataque de angustia lo tengo a las 5 de la tarde. Y hasta que no se está toda la casa encendida y todo, yo estoy pensando, ¿de qué manera me suicido? Después ya no me quiero suicidar. Entonces recuerdo que escribí este libro que está escrito en Uruguay. O sea, me viene 70 pesos. Y es un hermoso libro que todavía no he publicado. Y conversando con una psicoanalista, gran amiga mía, mi mejor amiga de Uruguay, se llamaba, en homenaje a Ida Fernández, no era mi psicoanalista, para nada, nunca me psicoanalizó, pero era mi mejor amiga. Un día que le estaba contando eso, le digo, no puedo más, no quiero, 7 de la tarde, no, digo, todos los días hasta que me escuchen 7 de la tarde. Me miró y me dijo, ¿sabes lo que es eso? Digo, no, yo le llamo la hora del lobo, porque me imagino que es la hora en que los lobos aullaban. Entonces me dijo, mira, ¿sabes una cosa? Dice, está estudiado eso. Dice, el hombre primitivo de noche tenía miedo, porque las fieras más peligrosas salen a cazar de noche. Y entonces sin luz no las veían. Entonces para ellos la caída del sol era distancia de enorme miedo. Y encima si se metían en una cueva no sabían si esa cueva estaba ocupada por animales feroces.
Entonces yo le digo, sí, yo que y viene genéticamente, es un miedo antiguo que reproducís en alguna manera. Yo que estoy convencido además que claro, que en el componente genético, en el ADN, están todas esas experiencias antiguas. Acá le dije, sí, claro, ¿me puedo tomar una pastilla o algo? Y dice, no, salí a la calle, rodeate de gente y tratándose de no sentir, porque es un sentimiento muy profundo de soledad. Y efectivamente, claro, ahora no me viene, no le digo mañana porque estoy solo en casa. Pero uno se acostumbra a las cosas. Claro, entonces, por ejemplo, yo creo que una de las funciones fundamentales de la literatura a veces es terapéutica. Si yo escribo el poema La Hora del Lobo y escribo lo que me pasa, y a alguno de ustedes le pasa, cuando lo leen dicen, y esa experiencia para terminar me pasó, y es una de las pocas gratificaciones que tiene la literatura. Aparte del placer de estar escribiendo, o de estar hablando de libros. Cuando me invitan, que me invitan una vez cada 5 años, ¿no? Es que a veces uno se encuentra con un lector. Me pasó con Solitario de Amor y con esto termino. Gracias por la pastilla, me ha hecho bien. Yo acababa de escribir Solitario de Amor, que es, como dice la novela del título, es la crónica angustiosa de una ruptura amorosa, de una obsesión amorosa. Y un día iba por la calle en Barcelona y un hombre, yo en ese momento iba a tener 45 años, un hombre me dice, disculpe, ¿usted qué quiere abrir así? ¿Se puede sentar un minuto? Estamos por la diagonal, ahí abajo. ¿Se puede sentar un minuto que quiero hablar un minuto con usted? Y bueno, dice, mire, yo acabo de leer su novela, su novela, dice, mire, me ha ayudado mucho. ¿Qué le pasa? Dice, que la loca con la que vivo, de la que estoy enamorado, es igual que la loca de su novela. Entonces yo me he dado cuenta que por lo menos no soy el único. Y te ha ayudado a darme cuenta de que no es un problema particular subjetivo, sino que depende de que yo también soy un loco porque estoy enamorado de esa manera. Ya, perfecto. Él también es un loco porque está enamorado de esa manera. Quiere decir que en algunos casos nos ayuda a sentirnos menos solos. En algunas sensaciones, en algunos momentos de lucidez acerca de lo que nos está pasando, que si no tuviéramos bibliografía, si no existieran libros que hablan de eso, podríamos pensar que somos unos monstruos, que somos animales, que nos pasan cosas muy raras. Nos da una especie de compañía no física, pero sí virtual. ¿A qué le ha pasado? Bueno, yo por finalizada la conversación, y si alguien quiere hablar, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. No tiene por qué ser una pregunta. No tiene por qué ser una pregunta. Puede ser un comentario. Si alguien quiere decir algo, yo encantado. Pues vaya al comentario. Claro, ¿por qué no un comentario? Bueno, antes, al principio de la conferencia, antes de comenzar, se han llevado las flores, ¿no? Sí. Y a mi cabeza han venido las flores del mal, ¿no? Sí, muy bien. Luego, durante la conversación, la conferencia, ha salido el tema poder, ¿no? Sí, sí. Y entonces me ha venido a mí otro nombre a la cabeza, que es el Esprit de París, ¿no? Sí. Claro. Y luego el tema amor, me ha venido otra vez a la cabeza una parte de ese libro que es El País de Jauja, ¿no? Sí. Y bueno, era dejar el comentario de que ha sido una cadena de placeres, ¿no? Es que Baudelaire es el padre de la literatura moderna, ¿no? De la poesía moderna. Y yo creo que para todos los que nos gusta la poesía, Baudelaire siempre es un referente, ¿no? Es un referente obligado. Y ese título maravilloso, Las flores del mal, es un título hermosísimo, porque justamente es esa ambigüedad que también es la ambigüedad que nos movemos entre el bien y el mal los seres humanos, indefectiblemente, ¿no? Y claro que yo creo que Baudelaire está detrás de casi cualquier poeta contemporáneo, ¿no? Es un poeta esencial, es un libro. Y
Y en cuanto a las flores, es porque soy muy alérgica. No, ya, eso ya me lo encanta. Y me encantan las flores, pero que no puedo con ellas. Y por eso también he pedido, por favor, y creo que además tuvieron la gente que sabe hacerlo, que no use perfumes, porque tengo una alergia de tipo química y me la paso muy mal. Y me puede pasar que me quedé sin voz y me siento muy mal y me hago problemas. Y creo que lo han hecho muy bien porque no he olido yo que tengo un olfato de perro. Lo han respetado. Sí, lo han respetado completamente. Sí, yo no he entrado, no digo nada, ningún incidente. De lo cual es muy molesto tener que ver que podemos hacerlo. ¿Alguien quiere decir algo más? Sí. ¿Tú qué quieres decir? No, ¿alguien quiere decir otro comentario? No tengo... Sí. Desde el momento en que tú comentas que yo estaba intensamente reconociendo la literatura francesa y los libros que están en ese momento, el hecho de escribir artículos en periódicos, en revistas, en dar conferencias, eso, ¿por qué razones? Por ganar dinero, porque lo escritor lo acaba de comentar, tampoco hubiese un mundo salvo los ilustres, eso, ¿no? Pero asentaros también en la realidad que vivimos todas las otras personas, o por despejarnos, o por todas las cosas, o por... Creo que la es casi por casi todo. A ver, pero yo voy a especificar mi caso, porque yo creo que yo lo hago por todo eso que tú dices, pero puede haber alguno que lo haga por un motivo solo de esos. En primer lugar, que el periodismo te obliga a estar en contacto con la realidad. Porque claro, uno de los riesgos de este mundo de ficción es que uno no quiera irse. A mí me ha pasado alguna vez, sobre todo cuando está escribiendo una novela, la novela lleva un género, y uno no escribe la novela, uno puede escribir una novela, yo a veces sí consigo escribir una novela en 2 meses, pero en general lleva un poquito más de tiempo. Y uno cuando se está cansada y termina de escribir sigue con la cabeza. Y yo recuerdo, bueno, aquí, ¿dónde está Daniel? Allí está, que me ha acompañado, que hemos compartido piso muchos años, que a veces cuando estoy escribiendo una novela yo no dejo leer la novela, no dejo leer nada, pero vagamente se sabe que estoy escribiendo una novela sobre algo, sobre un tema. Tengo una novela que se llama La última noche de Dostoyevsky sobre la ludopatía, sobre un periodista que se adictó al juego y se está haciendo un psicoanálisis para descubrir qué hay detrás. Y el personaje se llama Jorge. Y yo me acuerdo que viviendo con ella, compartiendo piso, yo estaba escribiendo una novela, claro, yo no le contaba como una novela en el partido. Y de repente me preguntaba algo doméstico y yo contestaba, no me contestes como Jorge, contestaba como Cristina. Y me hacía bien porque, claro, el riesgo que para escribir una novela o incluso un cuento, lo que pasa es que los cuentos son más breves, uno se pone en la piel de, yo para escribir ese cuento sobre un asesino, un psicópata, asesino de mujer, me tengo que poner un rato en la piel de él y tratar de ver cómo le funciona la cabeza, para demostrárselo a los lectores también, es que uno a veces está escribiendo una cosa que le gusta tanto y no gustar aquí en este sentido es perverso, o sea, porque es una cosa dolorosa que a uno le gusta. Vamos a suponer que uno rompió con la mujer o el hombre de su vida y que no quiere que la memoria sea tan asesina que destruya todo eso y se pone a escribir todos los recuerdos de eso para que sobreviva, aunque sea esa parte, aunque sea doloroso, está sintiendo un placer morboso, doloroso. Entonces, claro, un riesgo es quedarse en la ficción, ¿no? Yo recuerdo que escribiendo esa novela, un día llegué de mi casa a la Plaza Cataluña, que es muy lejos. Cuando llegué a la Plaza Cataluña, yo no me acordaba cómo había ido. No sabía si había tomado el metro, el autobús o había ido a casa. Y no había nada que me hiciera recordar. Por lo tanto, el periodismo, el hecho de que yo sé que tengo que escribir cada 15 días un artículo para El Mundo de Barcelona, me obliga a enterarme de la realidad, porque si uno se puede escapar y quedarse en eso y decir, yo me quedo en esto, y por mí, que el mundo siga corriendo, que yo estoy en esto. Yo estoy con esta conferencia y ya estoy pensando, qué bien, mañana cuando llegue a casa, la novela, que voy a la página 100 y como antes de 300, estoy escribiendo una novela, yo lo que llego mañana, llego a casa y lo que hago, me siento escribiendo la novela. Ya tengo, digamos, un placer reservado. La otra cosa es que también es verdad que el periodismo cumple con una de las partes importantes,
y como pueda, y aquí Caleb recordó que cuando yo llegué fui la primera mujer que escribió Triunfo. Es una función política y social que es también la de la literatura. La otra que sirve para ganar un dinero que permite pagar el alquiler cuando los libros a veces, claro, si yo tardo escribir una novela 2 años, el alquiler lo tengo que pagar. Y no le puedo decir que lo voy a pagar con la novela que voy a publicar porque ni siquiera sé si el director la va a sacar. ¿No? Ahora bien, ¿cómo escribo yo? ¿Cómo hago yo periodismo? Siempre lo he hecho con este principio. Este artículo que escribo puede figurar en mi obra completa. Quiere decir que no lo hago para que se vea esa tira, sino que lo escribo de tal manera que a mí, que soy la juez de mí misma, puedo decir, este artículo forma parte de mi obra completa. Quiere decir que para mí el periodismo de calidad, el periodismo que hace Villá, por ejemplo, en el artículo de hoy, es una de las ramas de la literatura. Y yo tengo un libro que se llama El pulso del mundo, que posiblemente no esté aquí, porque se editó en Uruguay y en México, donde se recogen unos 300 artículos míos escritos en España, especialmente durante 20 años, y que se puede leer de pronto un artículo del año 1975, pues que no ha perdido actualidad. El periodismo tiene esa cosa de actualidad y yo trato de escaparme de esa cosa de la actualidad, porque me parece, no hay que olvidarse que casi todos los escritores desde antiguo han hecho periodismo. Casi todos hicieron periodismo como una forma siempre de participar además en la vida colectiva, porque la escritura es muy solitaria. Yo a veces estoy reunida con amigos en mi caso, en la casa de Galería, y todos están hablando de sus profesiones. Si hay uno que es arquitecto, está contando el proyecto; si es otro médico, está contando el caso de hoy, la operación de hoy; si hay otra que está... Yo no hablo de nada. No me está contando la novela que estoy escribiendo. Es decir, no, mirá, que me encallé ayer, porque no... Entonces, la otra cosa, y esto termino con esto de los poetas, estoy dando la otra parte de la conferencia. Mi broma cuando... Yo creo que los escritores no tenemos que vivir solos. Por eso riesgo de quedarse en la ficción. No nos conviene vivir solos. Tengo que compartir piso o la forma que ustedes quieran. Pero mejor estar acompañados. Porque a mí, por ejemplo, me hace mucho bien que mi compañera de piso me llame por teléfono y me diga: che, fíjate si hay, desde su trabajo, fíjate si hay mantequilla en la nevera y se vaya a andar a comprar. Yo puedo estar en la mitad de la novela, voy, interrumpo, compro la mantequilla y me hace bien. Entre tanto, sé que se ha ido escribiendo. Nunca nadie que ha vivido conmigo ha escuchado la respuesta: no voy porque estoy escribiendo. Nadie. Siempre interrumpo. Porque sé que lo voy a poder retomar. Porque está escrito en alguna parte del libro. Y las interrupciones esas que me hacen colocarme en la realidad me hacen mucho bien. Y yo las acepto, digamos, como ese contacto con la realidad que hace que no termine como Virginia Woolf, Alfonsina Storni, Silvia Plath, tantas otras. En cuanto a mi tío, aquel que dijo que las mujeres no escribían y cuando Biblia se suicidaba, se negó rotundamente a leer cualquier libro. Y en mayo se cae esta materia. Sí. A ver, es fascinante eso. Sí. Igual que sí. Bueno, ustedes saben que tengo grandes amigos, ¿no? Quizás algo más que amigos. Platónicamente. Yo lo que puedo decir de Julio siempre, tengo un libro sobre Julio, pero que es nada más algunas anécdotas para que no se pierdan del tiempo que fuimos amigos, muy amigos. Lo que puedo decir es que Julio, es que hubiéramos sido amigos aunque no fuéramos escritores, porque las afinidades, yo con otro escritor por otra afinidad, no iban por ahí las afinidades, no hablábamos jamás de literatura, salvo, y lo digo, y si no lo digo, lo voy a decir ahora, que los dos teníamos tal respeto mutuo por lo que escribíamos juntos,
que no hablábamos nunca en común de eso, pero yo sabía perfectamente cuando a mí me pasaba una cosa que la quería escribir él, y él sabía cuando pasaba algo que era más bien para mí. Y le voy a dar un solo ejemplo, porque lo recuerdo clarísimamente. No había internet, entonces me llamaba por teléfono de mi país. Hay un relato mío en el libro La rebelión de los niños, que figura además en Cuentos Reunidos, que se llama Estate violenta, verano violento. Y ese relato, digamos el argumento, aunque lo que importa es cómo se llega a eso, de una mujer que en una visita al zoológico de pronto el tigre, cuando la ve, se excita muchísimo, se excita bárbaramente, se agarra, coge los barrotes, se empieza a sacudir y viene el guardián y dice que el olor de ella ha excitado a este macho. Y él queda totalmente obsesionado. Y parte, no le cuento el final del cuento, un día yo estaba en mi casa, suena el teléfono y me dice Julio del otro lado, che, Cris, se me pasó una cosa de esta es para vos. ¿Qué te pasó? Dice, fíjate que si yo vivía en ese momento en un cuarto piso sin ascensor, igual que está. No era en la calle Corrientes, era en la calle Corrientes, pero era el cuarto piso sin ascensor. Dice, fíjate que yo te dije que una muchacha muy guapa, que vive en el cuarto. A veces nos cruzamos por la escalera y yo no sé ni cómo se llama, se me gusta mucho. No me animo a decirle nada. Dice, y ayer vos sabés que la vi subir y me impresionó, dice, porque es guapísima, pero venía toda despeinada, dice, con la cara colorada. Y claro, yo me inquieté y me acerqué y dije si necesitaba algo. Y si lo único que decía, che, era el tigre me miró. Dice, entonces la invité a pasar, le di un vaso de agua, y lo único que decía el tigre me contó que había ido al zoológico y que había excitado al tigre. Dice, yo pensé, esto lo tiene que escribir Cris. Entonces me llamó por teléfono y por supuesto que a las 48 horas yo ya tenía cuento escrito, ¿no? Y era quizás era la única cosa en la que nos intercambiábamos a veces. Yo a veces le decía, esto es para vos, esto yo lo escribo, esto lo escribo. Pero digamos que todo el resto de la relación que tuvimos estaba basada en otro tipo de afinidades, que si hubiéramos sido cualquier otra profesión, hubiera pasado igual. Era uno de los pocos hombres de esa generación que había evolucionado mucho en los últimos años. En los últimos años él solamente quería estar rodeado, pero no desde el punto de vista de cómo estaba el fútbol. No porque había amado mucho a su segunda esposa, que había amado. Decía que él solamente se sentía bien con mujeres, porque las mujeres hablaban de cosas que habían interesado, que eran los sentimientos y las emociones, que él cuando estaba con un hombre no sabía de qué hablar. Decía, yo no me gusta el fútbol, estoy con un hombre, no sé de qué hablar. Y lo recuerdo, y es lo último que cuento, porque la última vez que hicimos una cosa juntos fue en París, en la mesón de la América Latina. Le había fallecido su esposa, que era mucho más joven que él. Y fue una cosa, había muchísima gente, en la mesón de la América Latina. Muchísima gente, la gente se tuvo que caer en la calle, se pusieron una pantalla. Él iba a leer un cuento en castellano y su traductora lo leía en francés. Yo iba a leer un cuento mío en castellano y la traductora, que era la misma, lo leía en francés. Y cuando llegó y dijo que había tanta gente, me dijo, che, vos no puedes hacer una cosa. Si invitamos a amigos tuyos, vamos a cenar nosotros. Pero invitás solo a Nuclear. Entonces, y efectivamente, cuando terminó, entonces, nos escapamos, éramos 8 o 10 mujeres, y a pesar del enorme dolor, porque había fallecido recientemente su padre, yo creo que fue una de las noches que se sintió más como bien, porque había hecho ese paso que le costó tanto dar a la generación de los García Márquez, de haber dejado de ser un macho argentino, ¿no? Para encontrar en lo femenino una instancia de ellos
instancia de sí mismo que no había explorado. Y creo que eso es lo que a mí también me gustaba de él mucho. Y es una de las pocas veces que hablando de Julio Cortázar no pasa algo, porque él quería mucho en Para Formar, en Fantástico. Durante mucho tiempo, cada vez que se organizaba un acto, que él estaba en su cada vez que hacíamos una cosa, los micrófonos no funcionaban, las luces se apagaban. Entonces yo tenía que decir, che, Julio, no es un homenaje, vamos a hablar de vos, pero estamos entre amigos, ¿viste? Entonces todo empezaba a funcionar. Pero mientras no se decía eso, la cosa iba mal, ¿eh? Se ve que batallaba, que le estaba diciendo, no, esto no quiero homenaje. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Si no quiere decir nada más, buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias. Y tienen un pueblo precioso y son muy, muy acogedores y muy saben. Volia recordar simplement dues coses, perquè avui s'acaben les conferències, però demà tenim la gala Cloenda en el Centre Cultural a les 10:15 amb els monòlegs i la Big Band. També Cristina, si voleu que vos firme alguna cosa així, la tenim. I sí que voldria dir que aquesta setmana verdaderament ha estat boja, perquè tot això que podeu veure així damunt en una hora i mitja, pues la veritat és que porta prou feina, però també recordem que quan de vegades he estat ahí baix, com vosaltres, sempre havia somiat, i ja ho he dit en passat, el fet d'organitzar i presentar a escriptors de la talla o escriptores de la talla de Cristina. Per tant, tinc que dir que és un moment únic per a mi i per a altres persones que la veritat hem estat treballant intensament per la festa del llibre. El que ha passat aquesta setmana sempre ens quedarà el bon sabor i el treball ben fet de l'esforç i del sentiment, però sobretot el que volia dir és que ens queda a tots els que hem estat així la vostra presència i la vostra participació en totes i cada una de les conferències que hi ha hagut aquesta setmana. Verdaderament ha estat un luxe poder organitzar aquesta festa gràcies a tots vosaltres. Vos esperem de nou així al 2011 i dir-li a Cristina també que moltes gràcies de tot cor per haver triat Muro. Ha estat un plaer estar així al teu costat, suposo que allí igual, segur que Uruguai guanyarà avui, això. I la veritat és que el més meravellós ha sigut aquesta conferència, que crec que era la millor forma de poder dir adeu i acabar les conferències de la 15a edició de la Festa del Llibre. Moltes gràcies. Mira ya, porque yo le he pegado un toque.